el pasaje como gracias a Dios por Jesucristo, pero hoy quiero iniciar así, gracias a Dios por Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno, porque es fiel, porque aquí estamos pues, gracias a que Él ha tenido misericordia de nosotros, Él nos ha amado, siendo nosotros infieles, injustos, y ¿qué más, no? Gracias a Dios por Jesucristo, aquí estamos. Hoy vamos a continuar con el estudio en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Si quieren ir abriendo sus Biblias. Pero, mensajes, anuncios. Ayer tuvimos la segunda clase del nuevo discipulado de navegantes. La semana pasada les dije, si pueden, estén aquí. Lo dije de otra manera. Les dije, si soy tu pastor, yo te quiero aquí en el discipulado. Pero bueno, ya vi que son 8 personas. Los demás, yo sé que por una u otra razón no pueden estar. También lo entiendo, pero la visión de la iglesia no se lleva a cabo solamente el domingo. Es más, el domingo es muy difícil que en una iglesia te muestren su visión. Los domingos es muy difícil. Nos enfocamos en la palabra. La visión de la iglesia se ve en el discipulado constante, en involucrarte más a la iglesia, ver para dónde vamos todos, para dónde vamos la barca en la que nos subimos con Jesús, a dónde la lleva, ¿sí? Y es más fácil involucrarse una vez que estás ahí, vas comprendiendo las verdades, más de la mano vamos a adentrarnos un poquito más. No es mucho tiempo extra que tenemos, es hora y media solamente, pero no sé, los que están tomando los discipulados, ¿ven algún provecho en lo que estamos haciendo? Estamos entendiendo, estamos conociéndonos, pero estamos viendo a Cristo también en nosotros y entendiendo el porqué de estar reunidos, porqué de la iglesia, ¿sí? Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él nos salvó. Por eso es que lo hacemos. Entonces, les animo nuevamente, vamos apenas en la lección 2, vamos a pasar unos 3 meses ahí, en este segundo libro, son 7. ¿Sí? Entonces, los espero. Tengo ahí aún copias. Dije, voy a sacar más por fe, unas 20 más. Va a haber más gente que el domingo. No, qué bueno que no saqué, porque todavía me quedaron. ¿Sí? Entonces, los espero aquí. Vengan. Cuando obviamente entiendo, no todos podemos venir todos los sábados, todo el tiempo, pero es bueno ya estarse acercando. Puedes decirme, por tiempo, no puedo. Yo te podría contar situaciones en las que Dios le dio tiempo a la gente para que pudieran y no les gustó. No les gustó cómo les dio el tiempo, quitando trabajos, quitando situaciones que les estorbaban de asistir. Y dije, no, mejor no pongamos pretextos. Realmente voy a ir cuando pueda o no quiero ir. Pero tengamos cuidado con lo demás, porque si es por tiempo, Dios nos da tiempo, nos hace tiempo. Y luego no nos gusta. ¿Ahora qué hago? Pues vente, por lo menos mientras encuentras otro trabajo, ¿no? Pues más, mira, aquí en la semana pintamos, en la semana limpiamos, en la semana, es más, esta semana vamos hasta cambiar la lona, hay que hacer. Y ya si te llaman, qué bueno, ¿no? Y si no te llaman, pues seguimos limpiando, seguimos pintando y ponemos letreros y ponemos cosas más. Pero que no sea el pretexto ese, solamente es, bueno, Dios no siento que aún tenga que involucrarme, que aún tenga que estar, pero yo te digo también como pastor que soy, no como tu pastor, sino como pastor que soy, todos estamos llamados a servir. Y un paso para servir es entender el por qué. Y lo entiendes a través del discipulado. El domingo solamente es una parte, una partecita. Tal vez es una hora, a algunos se les hace mucho, a otros que tienen iglesias donde es hora y media, 2 horas de predicación, se les hace poquito, pero en sí es una parte solamente. El discipulado es tu lectura semanal no quiero decir una vez a la semana, sino tu lectura en la semana, ¿sí? Tu oración con el Señor, tu comunión con los hermanos, ¿sí? Tu participación en los discipulados,
los discipulados, los grupos de estudio pequeños, y el domingo la comunión con todos los santos, buscando la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese es el discipulado real, completo. En partes y en internet a veces se provoca más confusión que aclarar dudas, ¿sí? No podemos ser cristianos virtuales. Jesucristo murió físicamente, no fue una imaginación, ¿sí? O alguien que te dijera, es que mira, imagínate como que Jesús murió en la cruz. No, Jesús murió en la cruz, fue físico, fue material, fue real. Y este es el cuerpo de Cristo. Y en cualquier iglesia a la que vayas, si esta no es tu iglesia, estás de visita, cualquier iglesia a la que vayas, involúcrate. En la que sea tu iglesia, involúcrate. Es necesario, el cuerpo de Cristo tiene que participar en el cuerpo. Esa es la edificación de unos y otros, es la edificación de los santos. Entonces, el anuncio ya está. Las mujeres les decía que iban a terminar Proverbios y se iba a terminar el discipulado, pero porque las mujeres están dispuestas a seguir, por lo menos las que estuvieron este martes, quieren seguir reuniéndose, entonces no se va a terminar, ¿sí? Eso es lo que busco, que quieran más, que busquen estar en comunión, que busquen buscar al Señor y que eso también se transmita fuera de la iglesia con las personas que se encuentran. ¿Sí? Que el Señor está haciendo algo en sus vidas, está hablándoles y no guarda la salvación nada más para nosotros, sino es para que nosotros compartamos esa salvación también a los demás. ¿Sí? Entonces no se acaba el discipulado de mujeres, que es los martes a las 7. Continúa. Aunque aún faltaban 12 meses, de todos modos vamos a continuar. Pero teníamos grupo de hombres y había 15 varones, 12 varones, 8 varones, 6, 5, 4, 1, y es porque yo no podía faltar, porque yo abro, pero 1. Digo, no, creo que ya se acabó. Entonces, disposición, querer saber, querer conocer, no dejarnos guiar por las situaciones de este mundo. Es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es lo que vamos a ver hoy. Y si ya encontraron en este tiempo que les di para que buscaran en sus Biblias Romanos capítulo 7, y les di bastante tiempo, si ya lo encontraron vamos a leer del versículo 7 en adelante, para continuar con el estudio, ¿sí? Versículo 7, capítulo 7, Romanos, carta a los Romanos. ¿Ya estamos ahí? Amén. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y todos contestan, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oramos. Padre, te ruego nos des discernimiento, entendimiento, que me des palabras, Señor, para poder explicar o dar de parte tuya, Señor, este mensaje y que todos quedemos con una clara visión de lo que nos estás diciendo, Señor. Que cada uno de nosotros nos podamos ver delante de ti cada día y tomarnos de tu mano una vez que nos hayamos puesto a cuentas contigo, Señor, y seguir adelante, Señor. En una batalla constante, pero por la fe, por nuestra alma, para que, Señor, honrarte, glorificar tu nombre y entender, Señor, que vamos camino a ti, que vamos rumbo a la eternidad, vamos a tu reino, Señor. Porque así nos has amado, lo mismo entregaste a Jesús a morir por nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y el trabalenguas dirían algunos, ¿no? Diríamos algunos de repente, porque es a veces confuso del versículo 15 en adelante. Dice, entonces si hago, no hago, y si hago, entonces ¿qué pasa y qué es lo que surge en mí, no? Pero es más claro cuando lo lees como 50 veces. Lo meditas otros 50 días y después lo vuelves a leer 50 veces. Y entonces ya dice, ya creo que Dios ya me está mostrando qué es. Bien, hasta ahorita hemos visto algunas cosas. Uno, la salvación es solo por fe, a través del libro de Romanos. La salvación es solo por fe. ¿Qué significa esto? Que solo creyendo en quién? En Jesús. Y muchos dicen en Dios. No, Dios dispuso que solo creyendo en Jesús fuera la salvación. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Las obras de la ley no podrán salvar a nadie. O sea, cumplir mandamientos, cumplir reglamentos, portarse bien, no van a salvar a nadie. Y a veces nos engañamos con esa situación, ¿no? Es que, no, y lo he escuchado, de verdad que lo he escuchado, seguramente hasta lo hemos pensado en algún momento. Bueno, es que Dios tiene que ver lo que yo hice bueno, ¿no? O sea, no todo lo que he hecho es malo. Es más, comparado ¿con quién? Con Hitler, diríamos, te vas muy lejos. Comparado con quién, no soy malo. Bueno, el punto es que la referencia es Jesús. ¿Sí? O sea, yo puedo elegir a cualquiera, pero la referencia es Jesús. Entonces, lo que yo haga, lo mejor que yo pueda hacer en mi vida, no puede darme o acercarme siquiera a Dios. La ley solo sirve para revelar el pecado y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La ley te muestra quién eres delante de Dios, cómo está tu condición real y provoca la ira de Dios. ¿Sí? Para vivir una vida santa se requiere que estemos muertos a la ley. Es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí o no? Vimos la semana pasada de quién eres esclavo, porque somos esclavos siempre. No, yo nunca he sido esclavo de nadie, le dicen a Jesús, no hemos sido nunca esclavos de nadie. Nuestro padre Abraham, eras esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no te dabas cuenta y vivías en este mundo haciendo, sí, lo que querías, pero enganchado a las cosas que no son correctas, ni siquiera buenas para tu misma vida. Y eso es lo que ahora vemos ya cada vez más abierto. Y es una batalla contra la fe en Jesucristo, contra la fe en Dios, lo que se vive el día de hoy. Tú eliges, tú haces lo que tú quieres, tú piensas lo que tú quieres, sí, pero el pecado sigue siendo real, el infierno sigue siendo real, la salvación sigue siendo real, sí, porque Jesús lo dijo y porque Jesús es Dios.
Entonces, ¿qué elegir? ¿Qué hacer? ¿De quién soy esclavo? ¿De quién me considero esclavo? Recuerdan que se ve bonito cuando leemos la narración en el capítulo 6 al 7 de que el esclavo es del pecado, pero siervos de Dios, y la palabra es la misma. Entonces podríamos ser siervos del pecado o siervos de Dios, o esclavos del pecado, esclavos de Dios. No hay diferencia en la palabra en el griego original, o sea, lo escribió con la misma palabra. Somos o esclavos de uno, esclavos del otro, pero siempre lo somos. Juan, Dios a través de Juan, en su primera carta, menciona que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El detalle es que los hijos de Dios lo saben y los hijos del diablo no lo saben, porque no creen, porque lo desechan, porque no les dicen. Y a veces hasta a nosotros nos da temor decirles, no, es que la Biblia dice que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Pero eso nunca lo han dicho en tal lugar. Nunca lo han dicho, que no quieren que se le vaya la clientela, pero la verdad es que así dice la Biblia. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos de Dios, dice, no pecan, no practican, perdón, el pecado. No practican el pecado. La diferencia entre no pecar y no practicar el pecado, bueno, es grande. Dios nos da como que un margen ahí, que no practicas el pecado. Sí caes, sí pecas, pero no te quedas haciendo eso si eres hijo de Dios. Entonces también ahí es un parámetro para ver cómo andamos. Es continuo, es constante que yo caigo en lo mismo. Bueno, dice Dios que los hijos de Dios no practican. ¿Recuerda la diferencia? Ya lo he contado varias veces, ¿no? Vas por un lado de una unidad deportiva y de repente te cae un balón porque se voló la malla y tú nunca has jugado fútbol o lo dejaste hace mucho tiempo, agarras el balón y se lo regresas y le diste o sea, no estás jugando fútbol, estás regresándoles el balón, ¿sí? Pero ¿qué tal si tú te llevas tu balón y te metes a la cancha de básquetbol o a la cancha de fútbol y te pones a jugar? Estás practicando, es diferente, ¿sí? Entonces no practica el pecado, no está constantemente metido en lo que no le conviene, en lo que lo aparta de Dios. Si cae, si somos carnales, es lo que vamos a adentrarnos en eso. Ahora somos no carnales, somos carne. Carnales, si son, 1 Corintios habla de cristianos carnales, tristemente está definiendo a gente que cree que son cristianos, pero no lo son. ¿Sí? Cuando se habla de cristianos carnales es que no han entendido el Evangelio. Pero vamos a ir precisamente a este punto, pasando esto de quién eres esclavo, qué es lo que haces, cómo defines quién eres tú. Dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Claro que no vamos a pecar para que la gracia abunde, pero aquí empieza con otra pregunta en el versículo 7, ya yendo hacia allá, hacia ese punto. ¿Qué diremos pues? Dos preguntas. ¿La ley es pecado? Y la respuesta es, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Pero la ley no es pecado, ¿por qué? Porque ahora, incluso en estos tiempos, se les pone la cruz. No, es que ya no estamos bajo la ley. Sí, pero ni siquiera entienden cuando lo están diciendo, que ya no estamos bajo la ley. Sí, que todo lo que yo haga en base a lo que esté, en las leyes que hay en cada país o en la Biblia y demás, ya no me llevan a Dios. Y en el Antiguo Testamento se escribieron para tener una reconciliación con Dios. Se tenía que ofrecer después de cumplir la ley o por haber alterado la ley o por haber faltado a la ley, se tenía que buscar el sacrificio para ir a entregarlo, si era pecado, si tenías que hacer una serie de pasos de purificación y demás para estar nuevamente bien con Dios. Nosotros ya no podemos hacer nada de eso, ni cumpliendo, siendo los mejores ciudadanos del país, podemos llegar a Dios. ¿Por qué? Porque, porque realmente lo que mostró la ley es que nuestro corazón tiende a hacer lo contrario, siempre. Hay una forma, a veces no hemos considerado cuál es el punto del mandamiento. Jesús dio dos mandamientos, seguidos se los pregunto, ¿cuáles son? El primero,
Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Ajá. Lo amarás. Y dijo Jesús, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dijo algo también importante junto con eso. En estos dos mandamientos, ¿qué? Se cumple toda la ley. ¿Por qué? 940 leyes que se manifiestan en el Antiguo Testamento. Y todo es no dañar, no robar, no hacer, no lastimar, no abusar de los demás. Y si dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si buscas amar a tu prójimo como a ti mismo, pues obviamente no vas a buscar, no vas vas a evitar hacerle daño y caer en el pecado. ¿Sí? Entonces la ley no se hizo tanto para que yo me porte bien y yo la cumpla y demás, sino para que yo no lastime, pero cuando aparece, me muestra que mi tendencia es a arrebatar, a querer aquello, a buscar, a satisfacerme a mí mismo, porque lo demás se me antoja. Lo demás lo quiero yo también. ¿Por qué los demás y yo no? Entonces me empieza a mostrar mi condición real. ¿Sí? Y si bien no he matado, o tal vez, pero yo no, pues, pero si bien no he matado físicamente, sí sé que en mi corazón ha habido amargura o dolor tanto que tal vez si haya yo dañado a alguien ya en mi mente, que en mi mente yo he cometido infinidad o sea, cuando decía, nos comparamos con Hitler, ¿qué tal si, o sea, si hacemos la cuenta de las veces que he buscado o que he pensado mal al grado de querer dañar a alguien o querer desearle el mal a alguien en toda mi vida? 48 añotes acá. Imagínate, ¿cuántas veces puedo ser acusado de homicidio? Pensando en lo que dijo Jesús. ¿Cuántas veces? Y hasta de la misma persona. ¿Sí? Entonces, la ley se manifiesta y dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, no es pecado. Y no la satanicemos, porque la ley dice más adelante que es buena, ¿sí? Que es santa. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y habla a través de este pasaje que en cuanto, o sea, yo puedo pasar por cualquier lado y no hacer, no me llama la atención nada si no me dice no voltees para la derecha, no voltees para la izquierda. No sé, en algún momento vi hace un año, un poco más, una broma que juegan por ahí en una plaza donde ponen una pared oscura, como bueno, un orificio, un círculo que dicen no te asomes. Y la gente se asoma y le dan un pastelazo, ¿sí? O sea, algo así. O sea, dicen, es que la curiosidad mató al gato. Ajá, pero también al hombre. Sí, también al hombre. Y no la curiosidad, uno solo se fue a meter. O sea, ahí no fue el pastel el culpable, fue el hombre que puso la cara ahí, ¿no? Al final de cuentas dice, ahí no pongas la cara y no te asomes, ¿no? Y lo haces. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y buscamos que hoy nos dé esa sabiduría para entender estos pasajes. Dice el versículo 8, volviendo nuevamente a Romanos, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, tiene sus animales, tiene en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de cuando se dieron estas leyes, hace 3,000 años más o menos. Pues tiene sus animales, tiene su esposa, tiene sus hijos, pues va bien, qué bueno, pero no codiciarás y de repente, ¿y por qué yo no? Tengo lo mismo. ¿Sí? Entonces se muestra de esa manera, dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí aquel mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Sabes qué?
sabes quién es Pablo, ¿verdad? Y si no sabes, te digo un poquito más. Sí, Pablo era un fariseo de fariseos. Estos son la gente más celosa en su momento de la ley, de cumplir y guardar la ley y honrar a Dios con eso. O sea, Pablo no le podías contar nada acerca de Dios porque él lo sabía. Y él quería que las cosas se cumplieran tal y como estaban escritas, ¿sí? Entonces, él conocía la ley, pero una vez que conoció a Jesucristo, se le reveló que lo que él estaba guardando, finalmente lo estaba haciendo pecar, ¿sí? Persiguiendo a los cristianos, matándolos cuando el mandamiento dice, no matarás, llevándolos a la muerte, participando de esa manera, ¿sí? Celando de una manera impresionante, cuando Dios no lo había pedido, sin embargo estaba engañado. Él dijo, lo hice por desconocimiento, lo hice por ignorancia, ¿sí? Y algunos, y yo comparto eso, dicen el aguijón en la carne de que habla Pablo, era aquel dolor por haber perseguido y entregado a la muerte a la iglesia, a sus hermanos, a los hijos de Dios, a los que fueron salvados por Jesucristo, ¿sí? Y a veces hay un dicho por ahí, lo digo solamente porque es un dicho, que dicen que los domingos en la tarde casi siempre los cristianos comen pastor asado, ¿sí? A veces nos comemos, dicen Gálatas, dice, tengan cuidado que no se coman unos a otros. Y Pablo muestra un dolor también por lo que él hizo antes, aunque Dios lo perdonó y lo limpió. Y aún así hay dolor. El Señor me llevó a entender que según vivía para la ley, al final de cuentas me di cuenta, me mostró que estaba transgrediendo la ley. Queriendo ser muy fiel, queriendo ser muy religioso, queriendo ser muy fariseo, yo estaba pecando. Porque no estaba mostrando lo que realmente Dios quería, y el amor de Él manifiesto en el pueblo, y por lo mismo buscar amar uno al otro. Ese mandamiento no es de Jesús, digo, no, es de Jesús porque Él es Dios, pero no es de que Él apareció y lo dijo, sino Él ya lo había dicho en Dios, desde antes, desde el Éxodo, de que nos amáramos unos a otros. En eso se cumple la ley, se cumple el mandamiento. Pero dice, porque el pecado, volviendo nuevamente al punto, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, para mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí? Porque el pecado mata, te aparta de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley es santa? Exactamente, porque la dio Dios, porque Dios la dispuso, y todo lo que Él toca, recuerda, es santo, ¿sí? La ley no es mala, lo que muestra es la maldad de cada quien, ¿sí? Pero ya no estamos bajo esa ley, o sea, ahora aunque queramos cumplirla, ni podemos y no nos salva. El único requisito para ser salvos es a través de Jesucristo. Y ahí es donde debemos enfocarnos. Pero obviamente que una vez salvos en Jesucristo, mi condición interna cambia. Esto también lo vamos a estar viendo. Y no sé si todos tenemos el mismo trasfondo de la iglesia tradicional, pero es el de, pórtate bien porque te va a castigar, hazlo porque te va a castigar, digas porque te va a castigar, no hagas esto porque te va a castigar, ¿no? O sea, de hacer, no hacer, de hacer, no hacer, de hacer, no hacer. Y no entiendes por qué. Entiendes porque Dios, pero no entiendes por qué. Y cuando una vez que eres salvo, tienes que entender una cosa. Sí, hay cosas que se deben hacer, hay cosas que no se deben hacer, hay cosas que se deben dejar, cosas que se deben buscar, pero ya no es porque debo de, sino porque mi Dios, ¿qué merece?
Mi Señor, ¿qué merece? Aquel que fue a la cruz por mí, que tomó mi lugar en la cruz y derramó su sangre por mí, ¿qué merece? ¿Qué puedo darle? Dice, que lo vimos la semana pasada, que nos creó para su gloria, ¿sí? Para glorificar su nombre. Está bien que yo siga haciendo lo que me da la gana, ¿sí? O debo de buscarlo a Él y buscar la dirección para saber qué es lo que quiere de mí, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces me muestra, dice aquí el mandamiento me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, ¿por qué? Porque la dio Dios, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. El mandamiento sí, pero es otra vez, las leyes de tránsito, otra vez tomando el ejemplo, porque es lo más común, ¿no? Son buenas. ¿Sabes para qué son, no? Para que no haya accidentes, para que no haya muertos, para que cuidar al ser humano, tanto el vehículo no, sino el ser humano. Pero cuando lo usan como en otras ciudades, que te están cazando y cazando y que hasta contando con cronómetro que te pasaste o que no alcanzaste o que ya deberías haberte, y lo utilizan para infraccionarte, para dañarte, para atentar contra ti de alguna manera, pues te das cuenta que ya no es el hecho de que sea por cuidar a la gente, sino es por extorsionar. Y eso mismo en cualquier ley, incluso la ley de Dios, se ha manifestado. ¿Sí? Que se ha usado de mala manera, se ha usado de manera incorrecta. Ese es el punto. Y entonces llegamos al versículo 12, no, perdón, vimos el versículo 12, pero dice, argumentando acerca de lo que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11, aquí están atrás. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, el que hace las cosas correctamente, pues no tiene de qué preocuparse, ¿no? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, no fue dada para el justo, pero cuando empezamos a describir todo esto, digo, bueno, también cuentan las mentiras piadosas. Digo, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras piadosas, ¿sí? Entonces, las medias verdades, mentiras completas, ¿no? Sabes eso. Pero dice transgresores y desobedientes aquí a la ley, para los impíos y los pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas. Y mira que pone estas categorías que, si tú las entiendes, parricidas, ¿quiénes son? Los que matan a sus propios padres, matricidas a sus propias madres, ¿sí? Para los homicidas, el que mata a cualquiera. Y los pone al lado de los fornicarios. Entre los fornicarios puede entrar el adúltero, puede entrar aquel que no ha esperado el momento correcto en su vida para llegar a tener relaciones con otra persona, ¿sí? Los sodomitas, aquellos que buscan el placer independientemente de lo que sea, ¿no? Para los secuestradores, y los pone al nivel de los mentirosos, de los perjuros, para todos los que se opongan a la sana doctrina. Todos estos, o sea, si el pecado es pecado, el tamaño que tenga, es pecado. El tamaño es a nuestros ojos, es que no creo que sea tan malo, no. O sea, lo tenemos que ver con los ojos de Dios. En algún momento tuvimos esa predicación cuando estábamos en Marcos, ¿no? Vamos a ponernos el que dice, ¿recuerdas? El que dice,
Lo quiero leer literal. Tal cual. Dice, perdón, el versículo 6, 2:6, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe. ¿Cómo se dice? Es una condicionante, es una instrucción, es una orden. Debe andar como Él anduvo. Pero no somos Jesús. O sea, que si le oye Jesús, Señor, te equivocaste, creo que ahí no debe de ir eso. ¿Sí? ¿O no? Claro que no, tenemos que creerle y decir, ok, nosotros no somos Jesús, ciertamente, somos pecadores, ciertamente, pero por eso mismo es que la predicación, no sé, Dios me ha puesto a mí aquí en esta iglesia para predicar de esta manera. Jamás es condenar. Al final siempre ustedes van a ver a Jesucristo y ustedes van a recordar que Él se entregó por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre para comprarnos, para darnos vida eterna. Eso es lo que nos tiene que dar gozo, pero la condición se la tiene que mostrar a cada uno de nosotros. Que muchas veces nada más nos estamos chiqueando y consintiendo y permitiendo el pecado en nuestra vida. Y eso, si yo estoy en pecado, por más bien que me sienta con el Señor, con Dios, yo estoy apartado de Él. No, Dios y yo estamos bien. ¿En serio? ¿Tiempo con Dios? No, bueno, es que no he tenido tanto tiempo para leer tampoco y para apartarte de aquello que estás haciendo. Ay, es que el Señor aún no me ha confirmado. ¿Serio? Serio, lo dicen. Pero yo digo, ¿en serio? No, Dios no te ha dicho que el pecado es pecado y que te aparta de él y que te mata. No, que lo deje. No te ha confirmado que lo dejes. Ok, síguele pues. Seguramente recuerda esto, Jesús, dice Jesús en Juan 3, en Evangelio de Juan capítulo 3, que Él no vino al mundo, el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como último recurso, como último sacrificio por mi pecado. Yo soy pecador, yo llego al Señor y digo, creo en Jesucristo. ¿Sí? Él se entregó por mí. Yo lo creo. Y es como yo estar entregando el cordero, mi cordero sin mancha, ¿sí? Mi cordero perfecto ahí para que lo sacrifiquen y Él derrame su sangre por mí. ¿Recuerdas? Lo habíamos estado repitiendo nada más en la semana pasada, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso lo estableció Dios, por eso que tenía que venir Jesús a morir por nosotros y a derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se quita el pecado sin derramamiento de sangre. Por eso es que vino a morir Jesús, para que nosotros fuéramos salvos. O sea, no fue una falla del sistema, no fue que lo desconocieran como Dios, no, Él tenía que morir para nuestra salvación. Así es. Así que si Él vino a morir por nosotros, imagínate que me va a preocupar si se te hacen fuertes a veces la forma en que te enseño la palabra. Y digo, no, al contrario, quiero que despertemos. Que despertemos y veamos la verdad que Dios nos muestra cada día. Entonces, volvemos al tema, nada más aclarando ese punto. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, lo entendimos por qué razón, ¿no? Pero quiero ir más adelante. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué puedo aprobar que la ley es buena si hago lo que no
quiero, porque no quiero pecar. Termino dándome cuenta que ya la regué. ¿Sí? Yo lo que quería no pecar, y al querer hacerle entender a mi hermano que yo no quiero pecar y que él tampoco debe pecar, y ya estamos peleando por eso, y digo, o sea, ni siquiera, diría, un minuto puedo mantenerme constante en el Señor. A veces juzgamos de más a los hermanos, vamos a verlo al final, porque somos carne aún y la regamos mucho y tenemos carácter, y a veces queremos hacer entender las cosas de una manera diferente, o Dios sigue trabajando en nosotros, pero la carne, esto se va a acabar. Mi mente debe estar enfocada en el Señor, y debo de buscar, primero orar por los demás, pero también debo de ver que yo no sea el mismo de ayer, que yo no sea el mismo del año pasado, que yo no sea el mismo de cuando yo me convertí. Si voy en reversa, si me convertí al Señor hace 5 años, y ya me parezco más a aquel que a lo que venía haciendo 4 años después, creo que tengo que reflexionar nuevamente, ver en qué momento dejé de avanzar y al contrario empecé a retroceder. ¿Sí? Pablo nos habla aquí, les leo y enseguida les digo, de manera, versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo se da cuenta que las cosas que aún queriendo cubrir todos los puntos para verme más santo del mundo, de todos modos no voy a poder. Y eso manifiesta todavía más claramente que la ley de Dios es muy fiel, es muy sana, es santa, y que yo por lo mismo requiero su ley en Jesús. Yo necesito creer en Jesús. Él me dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo necesito creer esa declaración de Dios, porque en todo lo demás me condena y me aparta del Señor. Todo lo demás. Un momento en que yo me descuide de Dios, y eso lo sabemos todos, y podemos tal vez resistirnos a entenderlo, pero un poquitito que me descuide, ejemplo, no sé, en la oficina, en la tienda, en el supermercado, en el gimnasio, ¿sí? La mirada, el coqueteo, la película, si ya los niños se durmieron, ponemos esto, un momento que yo me descuide, las cosas se van para otro lado. Y créeme, hay cosas que no vemos porque lo vivimos a diario, que no vemos tan malas en nosotros, tan mal que no vemos que sean tan malas para nosotros, que las permitimos constantemente en nuestra vida. Y hay quienes tomaron como justificación ese versículo 17. Es que yo ya no hago aquello, sino el pecado que está en mí, ese es el que responde, pero Dios ya me salvó, ya me perdonó, yo sé que mañana voy a estar bien con el Señor. No, no es así, lo hago yo, le doy cabida a lo que no conviene. Lo vimos en su momento, el último mensaje del año, ¿recuerdan? Estoy muerto al pecado. Jesucristo murió en la cruz, morí yo también, y una vez que él murió por el pecado, yo morí con Él para el pecado. Yo ya estoy muerto para el pecado no me puede dominar. ¿Y qué les dije la semana pasada? Pero si el pecado se manifiesta en mi vida, es porque yo elegí hacer eso. Se presentó muy claramente a mí, fue muy, muy convincente, y yo caí. En el discipulado de ayer veíamos precisamente esa parte, ¿no? El tema este manual 12 se trata acerca de la obediencia a Dios, del cristiano obediente. Y veíamos acerca precisamente de lo que, cómo puedo yo entender que debo de serle fiel al Señor, que debo de creerle a Él para evitar hacer lo que no es correcto, lo que no está bien. Bien.
ahorita adentramos un poquito más, pero veíamos eso y es por eso que les mencionaba de los discipulados. Vengan, los discipulados, vamos a estar un poquito más en el tema, podemos interactuar mejor. Aquí solamente hago algunas preguntas. Antes que teníamos 2 servicios, ya saben, el primer servicio era así, contéstenme, yo les digo y estamos interactuando mucho, pero necesitamos más comunión. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y 1 Juan capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí, platicando con mi esposa acerca del tema, acerca del día de hoy, es, fíjate, Pablo al final, porque ahorita vamos viendo, bueno, entonces está el pecado en mí, hago lo que no quiero, entonces lo hizo el pecado, lo hice yo, mi mente está bien, ¿o qué? Lo peco yo y me aparto de Dios. Tengo que buscar a Jesús para reconciliarme con Él. Pero es esto, el detalle es este, que estoy en este mundo y los deseos de la carne, yo quiero, yo necesito, ¿por qué ellos y yo no? Los deseos de los ojos, que creo que son de los más complicados o más traicioneros, y es que todo, siempre hay algo mejor. Esposas ven que hay esposos mejores o mejores prospectos, y lo mismo para los esposos, podemos pensar, pero nunca vemos el propósito de Dios, porque podrá haber prospectos, pero el que decidió Dios lo tienes al lado. La persona que decidió Dios la tienes al lado. Y esa pareja es perfecta para Dios. Aunque nosotros en nuestra carne reneguemos y pataleemos y quisiéramos cambiar las cosas. ¿Y sería diferente? Sí. No sabemos. Lo más seguro es que no. ¿Sí? Pero ¿qué tal? Dicen que el jardín del vecino, el jardín de enfrente siempre es más verde que el nuestro, ¿no? El platillo en el restaurante, el platillo del de enfrente también siempre se antoja más. Y cuando estás comiendo aquello te das cuenta que lo otro también se te antoja. Entonces ya no sabes qué ondas, ya no, eso es lo que somos nosotros. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, yo soy, yo quiero, yo puedo, es que yo soy muy inteligente, es que yo estoy muy capacitado, es que yo tengo tanta experiencia, es que yo no merezco esto, es que yo, vanagloria de la vida. ¿Qué merecemos? Según la Biblia dice, merecemos la muerte eterna. Pero según la gracia es en el Señor, podemos hacer lo que Él quiera, pero en Él. Entonces, tener cuidado con estas cosas que nos llevan a que se manifieste algo sumamente peligroso en nosotros. Y es la sabiduría, una batalla espiritual en la sabiduría que viene a nuestra cabeza. Santiago la define de esta manera. ¿Quién es sabio? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabio y entendido, el sabio, no el inteligente, el sabio y entendido muestra con sus obras la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Nadie sabe? La obediencia, la paciencia, ¿sí? El sabio y entendido manifiesta de esa manera en las buenas obras la mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y de repente vemos esas 3 palabras, terrenal, animal y diabólica, y no consideramos que todos tenemos esa sabiduría. Todos la tenemos, es la sabiduría de aquí, es la que hemos aprendido aquí.
yo soy más, yo puedo más, yo necesito más, yo gano más, yo voy por más, yo todo lo puedo yo. Que sabes qué, que cuando no resulta así, vienen los celos amargos, viene la contención, viene empezar a entender de manera diferente la verdad. Dice, ni mintáis contra la verdad ni os jactéis. Dice, ¿por qué? Esa no es sabiduría que desciende de lo alto, es la que has aprendido aquí, la que hemos aprendido aquí, la que nos enseñan en la escuela, ¿sí? La que nos enseña en la calle, la que nos enseña en la televisión, la que nos enseña en las revistas, las que nos enseñan los libros. Esa es la sabiduría terrenal, animal y al final de cuentas, diabólica. ¿Por qué? Porque el gobernador de este siglo, ¿quién es? Satanás. Y todo, ustedes vieron que Netflix hace un mes, perdón por el bueno, Netflix hace un mes sacó una parodia de Jesús. No saben eso, lo pasaron casi en todos los periódicos, una parodia de Jesús, como Jesús viéndolo como gay, ¿sí? Y empezó, y tenemos que dejar Netflix, todos los cristianos tienen que dejar Netflix, y digo, de verdad, hermano, ¿qué esperas del mundo? ¿Qué esperas del mundo? O sea, el mundo está en contra de Dios. Nosotros esperamos que esta compañía se volviera cristiana y que nos entregara pura programación cristiana. Nos espantamos de esas y ¿sabes qué? 3/4 partes del contenido no son aptos para cristianos. Incluso programas de niños no son aptos para cristianos. 3/4 partes del contenido no son aptos para cristianos. Y nosotros nos sorprendemos por un documental o una parodia que hacen. Dios. O sea, ¿eso qué? ¿Mueve tu fe? ¿Mueve mi fe? No, voy a salirme de ahí si lo tengo. Haz lo que quieras. Pero, ¿qué esperas del mundo? Es como pensar, ahora soy cristiano y todos me van a recibir bien, dijo Jesús. A mí, dijo Jesús, a mí me rechazaron. ¿Qué esperas tú? ¿Sí? Jesús, ¿qué esperamos de él? Entonces, esa no es sabiduría de lo alto. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de lo alto, que contrasta muy fuerte con la sabiduría del mundo. ¿Por qué estos pasajes en medio del tema? Bueno, ahorita lo van a ver, porque no hago, regresando nuevamente al punto Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él estaba hablando como fariseo, me deleito en la ley de Dios, pero mis acciones no demuestran un amor a Dios. Por eso es que necesito a Jesucristo. Recuerda, la carta de los Romanos es una sola, tenemos que regresar al principio. Quiero ya estar con ustedes, Romanos, para entregarles un don nuevo, el Evangelio. Un don nuevo, la salvación, ahí está la gracia de Dios en la salvación. ¿Por qué? Porque todo esto está presente en nuestra vida. Estamos perdidos sin el Señor. ¿Sí? Y no nos salva el estar dentro de un local que a veces llamamos iglesia. La iglesia somos los creyentes. No nos salva estar dentro, no nos salvan las Biblias que cargamos, no nos salva el devocional que hacemos, no nos salva la oración que hacemos. Nos salva Jesucristo por creer en Él y a poner nuestra vida en sus manos. La santificación o la justificación que tenemos es por haber creído en Él, no por nada que hubiésemos hecho nosotros. Así, versículo 21, que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por dentro yo entiendo en mi mente que quiero servirle al Señor, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado
que está en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros, la ley del pecado. Dice Gálatas capítulo 5, es un buen ejemplo de lo que quiere decir Pablo aquí. Pablo también escribió Gálatas. Dice esto, versículo 16, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y está Espíritu en mayúscula, habla acerca del Espíritu que ahora mora en nosotros. ¿Sí? Y estos se oponen entre sí con un solo fin, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué batalla es esta? Es la verdadera batalla espiritual. ¿Sí? Muchas veces es tan sutil el engaño como el creer que camino bien con el Señor, pero yo tengo que reflejarme en la sabiduría del mundo, sabiduría de lo alto, y ver qué está resultando en mí. Aunque yo digo que ando con el Señor, ¿qué resulta? ¿Cómo es que estoy llevando esto a cabo? ¿Cómo es que estoy peleando esta batalla? Resulta celos y contención, aparecen las obras perversas. ¿Cuáles obras perversas podrían ser? A veces vemos las palabras y decimos, no, es que yo no soy perverso, pero el simple hecho, algo tal vez simple o hasta tonto, nunca me ha pasado, jamás me ha pasado, que manden, que se tengan, que no te quiero en la cama, que te vas a dormir por allá. O sea, cosas así incluso, son así, son hechos perversos, porque no es lo correcto. ¿Qué está resultando? ¿Confrontaciones? Sí, pero es que el psicólogo nos dijo que teníamos que tomar un tiempo y separarnos y ya si todo cambiaba y podríamos reconciliar. No. Ten cuidado, Dios no dice eso. El psicólogo tal vez sí, casi todos los psicólogos. Si no te sirve, tíralo, ¿sí o no? Si no te sirve, cámbialo. Si no te sirve, ¿qué estás haciendo ahí? Y Dios dice, reconcíliense. Dios dice, perdónense. Dios dice, ámense. Dios dice, lo que yo uní, no lo separe el hombre. ¿Lo puede separar? Sí, sí lo puede separar. Pero la orden de Dios es, no lo separes. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Pero hay quienes nunca han estado unidos. Nunca han estado unidos. Dice, pero estamos juntos porque es una orden. ¿Y en qué momento honró el matrimonio a Dios? O sea, nunca hubo una unión, nunca hubo esa relación que Dios quiso que se tuviera para que Él fuera honrado, glorificado a través de ellos. Es nada más, lo hago porque me dijeron que tengo que hacerlo. La diferencia, ¿recuerdan? Lo hago porque me lo dijeron, porque lo dice la Biblia que lo tengo que hacer, lo hago porque el Señor murió por mí. Jesucristo murió por mí, subió a la cruz por mí. No merece que yo busque que esto esté bien, que esto funcione bien, que cuando me vean a mí haciendo, cuando vean a mi esposa, a mis hijos, lo vean a Él. ¿No merece eso el Señor? Ese es el punto, ¿sí? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta cuando nosotros le damos lugar a la ley del pecado. Y dice, el adulterio, otra vez, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, ahí nos podemos detener un ratito. Ay, es que yo no tengo figuras. No, la idolatría no se refiere a figuras. Se refiere a algo en donde pones tu fe, tus ojos, tu esperanza en vez en lugar de Dios. En tus habilidades otra vez, en tu dinero, ¿sí? En tus hijos, en tu pareja, en cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Idolatría. Hechicerías. Pero
Pero los horóscopos no son eso. O sea, yo todos llamo al teléfono, no importa, total. Igual Dios quiere hablarme a través de la persona que me responde. ¿Sí? No. Enemistades, dice, ok, otra vez tenemos que ver, lo pone al mismo nivel. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, no de íralo, sino de coraje, ya lo sabes, contiendas, disensiones, quienes provocan divisiones, ¿sí? Disensiones, herejías, envidias, homicidios. Las borracheras van al mismo nivel, borracheras, orgías, y por si le faltaba a Pablo alguna, que le faltaban muchas, y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Ahí es donde el pecado, la ley del pecado se goza y me jala y me lleva y me hace incluso a veces creer que estoy realmente caminando con el Señor. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucederá? No heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, otra vez, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Sí sabes qué significa crucificar la carne? Volviendo otra vez a Jesús, sabes que ahora lo utilizan como amuleto y demás, pero sabes que en ese momento lo que significaba era condenada a muerte, ¿sí? Era muerte. Cuando Jesús les dice a la gente que viene junto con sus discípulos, tienes que tomar tu cruz. O sea, lo que les está diciendo ahí es, Jesús no había muerto, no lo habían visto en la cruz, y eso tenemos que tenerlo presente, no lo habían visto aún ahí. Dice, si quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz, o sea, tienes que estar dispuesto a terminar muerto. ¿Sí? Entonces dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué quiere decir ahora sí? Que han matado a la carne con sus pasiones y deseos, con todo lo que eso implica. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miserable de mí. Vamos a regresando otra vez ya al tema. Fíjate, después de que Pablo dice todo esto, dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que está haciendo no es, esto es lo que me pasa todos los días. No, esto es lo que nos pasa a los no creyentes o a los que no tomamos en cuenta a Cristo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias Dios, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y diría el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A todo esto te condena, dice, porque siempre estamos haciendo lo que no nos conviene. Pero si estamos en Cristo, primero, no tenemos condenación. Segundo, busquemos reconciliarnos con Él. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Nos limpia de toda maldad. ¿Sí o no? Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57 dice así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya estamos muertos a la ley y estamos vivos para Cristo. ¿Recuerdan ese mensaje también? Hace más o menos un mes.
Fíjate lo que dice un poeta, es un poema que encontré por aquí. Dice, un poeta ha expresado la situación así: corre, corre y cumple la ley, dice la ley, mas no me provee manos y pies. Mejores noticias el Evangelio trae, me pide volar y de alas me provee. Espero que un día, bueno, espero que sepas a qué se refiere todo esto. Pero realmente en Cristo tenemos todo, nos enseña cómo caminar con Él, nos enseña cómo relacionarnos con Él y nos da la seguridad de que lo que Él ya hizo, ya pagó todo lo que yo debía. No debo nada más. Por eso es que les digo, cuando les di el ejemplo hace rato, es que aún el Señor no me ha confirmado que tengo que dejar, que tengo que quitar. ¿De verdad? Cuando Él murió, murió por todos los pecados. Necesitamos creerle y caminar con Él. Así que ya tenía tiempo que no he dado los 3 puntos. Estos son mis puntos. Cada quien puede tener los suyos. Primer punto que yo puedo ver a través de 3 predicaciones, que finalmente son las que definen lo que estamos viendo. El pecado ya nos enseñorea. La gracia nos justifica. La gracia en el Señor nos justifica. Él nos salvó solamente porque Él quiso. Se trata de creerle a Dios. Primero, disfrutemos la libertad que tenemos como servidores de Dios. Disfrutemos la libertad que tenemos como esclavos de Dios. ¿Cómo? Es medio contradictorio. No, tenemos libertad en Él. Antes estábamos atados a las cosas que no convenían, no las podíamos dejar. Ahora las podemos dejar. Y esa es la verdadera libertad. En Cristo, ahora como siervos de Cristo, como hijos de Dios, podemos dejar aquello que nos dañaba y nos ataba a el pecado. Pero también el 2, recordemos la victoria que tenemos en Jesús en la situación o condición. Perdón, los cambié hace rato y no los cambié aquí en los míos. Estamos muertos al pecado y justificados ante Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. Muertos al pecado. Gocemos la libertad que tenemos como servidores de Dios y recordemos la victoria que tenemos en Jesús en la situación o condición en la que nos encontremos. Así es como debemos de ver estos pasajes. Pablo habla hace mucho énfasis en el pecado, en la muerte del pecado, en vivos para Cristo, en la gracia del Señor, en el Evangelio de salvación, por una razón. Les digo, a veces no nos hemos subido al carro y ya Dios se nos olvidó, pero creemos que ya cumplimos. Y Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesucristo tiene que estar ahí siempre. Y si nosotros nos apartamos, rápido buscar estar nuevamente con Él. Decir, Señor, yo creo en ti, yo creo en la esperanza que me has dado. Vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. Habitar con el Señor por siempre. Las situaciones aquí, creyéndole a Dios, van a cambiar. Digo, pero es que no me dices cómo. Pues, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y después, pensando en las parejas, por ejemplo, nos vamos pensando en ese versículo, y pensando en parejas, vamos a Efesios capítulo 5 y vemos lo que dice, ¿no? Esposas, estad, ¿qué? Sujetas a vuestro propio marido. Y, sí, porque a veces se les olvida el propio marido, ¿sí? Y esposas, perdón, y maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí o no? Entonces ya toda la palabra empieza a tener sentido y yo empiezo a ubicar qué es lo que tengo que hacer en cada situación en mi vida. Pero primero es Jesucristo. Primero es Jesucristo, porque enseñarte a ser bueno, enseñarte a tomar buenas decisiones, ya hay cursos muchísimos, donde quiera hasta gratis. Hay unos que te cobran bien, pero Jesucristo lo que quiere es darte libertad. Que creas en Él, que confíes en Él y que descanses en Él siempre. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor y Dios, gracias por tu amor,
tu cuidado, gracias por recordarnos, Señor, que si no estás tú con nosotros, finalmente mi vida completa se va buscando su satisfacción, Señor, y que no está en ti. Pero si tú estás con nosotros, entendemos que nos gozamos en ti, nos satisfacemos en ti, Señor, y que tú eres el complemento que necesitamos en nuestra vida. La Biblia habla de que estamos completos en Cristo, estamos completos en ti, que somos perfectos en ti y necesitamos creerlo. Gracias por recordarnos quién eres. Gracias por recordarnos que no hay condenación para los que están en ti, para los que caminan contigo, para los que van de tu mano, para los que han entendido que la muerte en la cruz fue para darnos vida a nosotros. Padre, gracias por mis hermanos presentes, Señor. Te ruego por aquellos que hoy no pudieron llegar, por aquellos que han de regresar y por aquellos que han de llegar a esta iglesia, Señor, porque los has traído tú. En nombre de Jesús. Amén.